El superpeso ha aguantado un colapso bancario en Estados Unidos, donde ya van unos 4 o 5 bancos que han quebrado, entre ellos el Silicon Valley Bank, que es el que generó todo este desastre, pero que no se ha frenado. Solo el día de hoy, una calificadora de Wall Street, Moody's, bajó la calificación de los bancos. Toda la banca estadounidense la bajó, así, de plano, señalando que posiblemente quieren todavía más bancos y que realmente la Fed no va a tener suficiente dinero para rescatar a todos, así que va a haber pérdidas. En ese sentido, bueno, el peso ayer sí se empezó a devaluar muy fuerte. Y la verdad es que quiero ver qué tan miserables son, porque acuérdense cuando estaba el superpeso muy fuerte, ¿qué es lo que decía la fachiza? ¡Ay, es que si el superpeso está muy fuerte, entonces las remesas van a ser menos! ¿No? Eso significa, decía Enrique de la Madrid, que un peso estable no necesariamente es un buen desempeño económico, ¿no? O sea, ¿te acuerdas de esto que decía? Sí, y que Obrador no tenía nada que ver. Sí, con nada que ver. No importaba lo que hiciera el gobierno. Simplemente pasaba, ¿eh? Ajá, así es, pasaba. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ayer se devalúa y mira, Mario Di Constanzo, el que hace secretario de Hacienda, lunes negro para el charlatán de Palacio. Y bueno, pone aquí, 19 pesos el día de ayer, claro. Vicente Fox, lógica chaira, arriba de los 19 pesos es culpa de los peronistas y abajo de los 19 pesos es gracias al gran trabajo del presidente. Curioso que antes, estamos hablando de 19 pesos, ¿no? Ya no estamos ni en los 20. Y así, Mauricio, empezaron a fregar, a insistir, a echarle claro la culpa a López Obrador, ¿no? David Páramo, etcétera. Y ¿cómo está ahorita? Porque es importante. Ayer hablamos con Aarón Díaz, ¿no? Sobre cómo iba a quedar el superpeso. Y la verdad es que en este momento, fíjate, ahorita haciendo esta transmisión en vivo, el peso se encuentra en, 18.61 pesos por dólar. Sí se ha moderado, ¿no? La pérdida de 19 pesos que llegó. Recuerdo que en su mejor momento estuvo en 18.00, vamos a llamarlo así. Entonces llegó un peso, se apreció a 19, ahorita está en 18.61 y se está recuperando. Pero lo importante hay que poner en perspectiva, Mauricio. Mira, esta es una muy buena gráfica. En perspectiva, todavía en el 2018 estaba en 18.51 y ahorita está en 18.61, ¿no? Que estamos viendo ahí. Y te das cuenta que al final fue relativamente poco, ¿no? Si nos damos cuenta, la subida aquí, ¿no? Este es todavía de entre marzo del año pasado y marzo, fue relativamente poco, ¿no? No llegó ni a niveles muy altos. Esto te tiene que dar claro que al final este fue el peor escenario para el superpeso, que ya se empezó de nuevo a apreciar, lo cual también dice, y mucho de los fundamentos económicos de nuestro país en un muy difícil entorno internacional como es la quiebra bancaria allá en Estados Unidos. Sí, como es un tema que viene del extranjero, pues la economía reacciona. Y sí, pues no estamos sujetos, todos los países estamos sujetos a los vaivenes internacionales que generan estos movimientos, algunos más intensos que otros, pero a final de cuentas, como no es por cuestión de lo que sucede en México, entonces una vez que se asimila este golpe, pues se va regresando poco a poco a la situación que se tenía antes. Es el caso de México. Si la crisis fuera originada en el país, entonces estaríamos hablando de una tendencia distinta. Sería una devaluación constante, así como sucedió en el sexenio de la Madrid. Pero al ser esto desde el extranjero, no tiene nada que ver finalmente con lo que está haciendo el presidente, con la situación económica. Entonces, pues ya vemos cómo se viene estabilizando un poco, ¿no? Y yo lo repito, y aquí es importante entender esto, la economía es de equilibrios, ¿no? Lo que estamos viendo cuando se mueve para arriba o para abajo la moneda es que está buscando ese nuevo equilibrio de acuerdo a la situación económica actual. Ayer el equilibrio era hasta ese nivel. ¿Por qué? Porque había mucha incertidumbre. Ahora el equilibrio cambia también por el anuncio que hace Joe Biden ayer, en donde habla de que se van a asegurar los depósitos y todo esto, y esto trajo cierta estabilidad también en el mercado financiero, y esto ayudó también a que ya se alcanzara un equilibrio más abajo. Y si esto pues sigue generando confianza, el equilibrio irá mejorando y estaremos regresando pues al que ya estábamos alcanzando, porque yo creo que ese es ahorita el equilibrio a largo plazo, ya por ahí de los 17.90, 18 pesos.
Entonces, pues sí, hay que aguantar vara, así es lo que sucede en la economía internacional. Esto es parte de la globalización, pero México está aguantando bien. Ya no nos da la neumonía, ¿te acuerdas que decía Carstens cuando les daba catarrito allá? Ya México ahora sí tiene sus buenas defensas. Y fíjate, hablando de temas económicos, fíjate que está pasando algo muy interesante en el entorno bancario de nuestro país, porque también vale la pena ver la diferencia. En Estados Unidos ahorita están quebrando bancos porque se quedaron sin dinero, las muy altas tasas de tasas de interés, y bueno, pues no tienen liquidez. Y mientras aquí en nuestro país, en México, uno pensaría, bueno, también van a quebrar bancos mexicanos, y la verdad es que no. Aquí las cosas van al revés. Aquí el sector bancario en el 2022 posteó ganancias récord, más de 220,000 millones de pesos de utilidades en el 2022. Una cifra monstruosa, 20% más que el 2021. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto dinero y tantos ingresos tiene? Y sí, tiene que ver mucho, claro, con las comisiones leoninas, pero no solo eso. Hace unos días la tesorera de la Federación, se llama Elvira Conchelo, algo así, en un conversatorio reveló que al final lo que están haciendo los bancos, que son unos parásitos, es que están cobrándole comisiones, pero multimillonarias, al gobierno federal. Porque si se dan cuenta, por ejemplo, el gobierno federal necesita acceder a la banca privada para que le depositen dinero, para recibir los impuestos o para pagar. Siempre tienen que pasar por la banca privada. Y esto siempre genera comisiones multimillonarias. Estamos hablando de, no sé, miles de millones de pesos de comisiones únicamente para agarrar este dinero de acá para acá, sin hacer absolutamente nada y sin necesidad de que lo necesite, porque finalmente el gobierno federal podría indirectamente depositar de la tesorería de la Federación a los beneficiarios, y también uno, si está pagando impuestos, podría directamente depositar a la tesorería de la Federación el impuesto, pero no, siempre hay que pagarle a un banco, y este banco se queda entre 2 y 3 días este dinero, lo manda para que gane intereses, por eso se lo queda 3 días, y después cuando se lo da al gobierno federal le cobra una comisión. O sea, acá gana por doble, y esto, Mauricio, es lo que dice la tesorera, que son una banca parasitaria de lo peor. Sí, esta información que no se había detallado tanto, esto es lo que se encuentra el gobierno federal cuando pues llega el presidente, que empieza también a buscar cómo ahorrar dinero, cómo maximizar el presupuesto público para que pudiera beneficiar a la mayoría de los mexicanos, lo más que se pudiera beneficiarlo. Y entonces se empieza a encontrar pues con muchos detalles, y uno de estos detalles es esta colusión que se tiene con la banca privada, en la manera en la que se creó todo un sistema para que básicamente vivieran ordeñando el presupuesto federal, ¿no? Con esto de las comisiones, como dices tú, prácticamente sin hacer nada más por pasar el dinero de un lado para otro. Y bueno, en esto pues se dio un proceso, porque aquí pues obviamente cuando tú te encuentras esto, ¿qué puedes hacer? Ni modo que digas, pues ya no voy a usar los bancos. Pues no, o sea, los tienes que usar, sobre todo para, en el caso de la tesorería, ir recaudando los impuestos. ¿Cómo vas a recaudar impuestos si no tienes los bancos, si no tienes otra manera de hacerlo? Entonces, se empieza ya a trabajar, entiendo yo, en un nuevo modelo, y finalmente parece ser que ya se va a implementar. Porque lo que se da a conocer en estos últimos días es que en el Diario Oficial de la Federación se publica una nueva disposición en donde se establece justamente que estas cuentas donde se está ordeñando el presupuesto se van a cerrar. Le van a cerrar las cuentas a los bancos. Ya el gobierno no tendrá estas cuentas en los bancos privados, y con esto pues arranca este nuevo tiempo. Y yo creo que por eso es que ahora la tesorera nos explica más a detalle del por qué. Porque es increíble que ella diga, bueno, es que nos cobran, mira, ¿cuántos billones es el presupuesto? 8 billones, Mauricio. Pues 8 billones, dice. Imagínate cuántos intereses generaría ese presupuesto. Sí, bueno, claro. Le cobran más comisiones que intereses. Eso es lo que dice la tesorera. Es increíble que ni siquiera los intereses alcancen para pagar las comisiones.
Es absurdo. Y ahora eso es lo que se va a cambiar. Así es, Mauricio, salió un transitorio hace unos días en un decreto que es el siguiente. Para efectos de este acuerdo modificatorio, las dependencias deberán cancelar a más tardar el 31 de marzo de 2023 todas las cuentas bancarias que tengan autorizadas por la Tesorería de la Federación. Punto. Todas las cuentas bancarias van a ser canceladas. Y por lo tanto también lo que está peleando mucho la Tesorería de la Federación es que el Banco de México le autorice una clave SPEI para que directamente uno pueda entrar, por ejemplo, para pagar tus impuestos, en lugar de entrar al banco, vas a entrar a la página web de Hacienda y ahí vas a pagar el impuesto, lo cual pues ya se puede hacer, ¿no? No es que no se pueda hacer, claro, el problema es que el Banco de México, y eso también lo comentó la tesorera, fue la primera institución autónoma, pero autonomía en el entendido de que está diseñada como el INE, precisamente para que tenga todos los atributos y nadie lo pueda quitar y nadie lo pueda cambiar. Entonces, el Banco de México es una institución que cuida a la banca privada para que haga todos los negocios del mundo y, por ejemplo, no pueda la Tesorería de la Federación tener una clave bancaria propia, única, y no pase por la banca privada, que siempre tenga que pasar a fuerza, siempre por la banca privada, pero por esa razón van a cortar esto y van a buscar probablemente la autorización del SPEI. Sí, yo creo que están en un proceso de transición, porque también hoy la tesorera explicó que, bueno, pues obviamente no pueden como que de repente desaparecerse y borrarse el mapa, porque además, al final de cuentas, como dices tú, Nacho, el SPEI lo siguen teniendo los bancos privados y pues solo a través de ellos, a través de la banca privada, podemos pagar los impuestos y solo así. Y cuando se pagan los impuestos, estos impuestos que de por sí nos duele pagar, porque pues sí, nadie los paga con gusto, realmente cuesta trabajo, pero pues uno hace el esfuerzo también porque sabe que ahorita se obtiene un beneficio con un gobierno honesto, pero sí, siempre duele sacar dinero de la bolsa, eso no lo vamos a negar. Pero lo peor de todo es que este dinero que uno piensa que va a llegar directamente al gobierno, no, o sea, le van mochando. Llega nada más una parte. O sea, no solo le estamos pagando al gobierno, le estamos pagando a los bancos. Es terrible. Pero bueno, mientras esto se termina de ajustar, lo que tengo entendido es que se van a reducir todas las cuentas y nada más van a quedar unas cuantas autorizadas por la tesorería. En el entendido, y que eso no lo han dicho todavía, pero en el entendido de que todo esto irá aterrizando en el Banco del Bienestar. Y que ya de esta manera, pues a través del Banco del Bienestar, se tengan estos ingresos, o sea en los dos sentidos, tanto el gobierno federal reciba los ingresos, la recaudación, y también los puede entregar con los programas sociales, que también es el otro objetivo. O sea, el banco serviría para estas dos cosas, de manera que sería más eficiente, sería directo del gobierno a los ciudadanos y nos olvidamos ya de la banca privada, que va a seguir haciendo negocios, porque a nosotros nos siguen cobrando muy bien también sus comisiones, a los usuarios de la banca privada en este país. Entonces, pero pues es que también se manchan. Digo, sí se vale hacer negocios, pero no se vale abusar, que es lo que finalmente se está denunciando. Bueno, fíjate que en otro tema, Mauricio, está el canciller Marcelo Ebrard en Estados Unidos y el día de ayer se reunió con los cónsules, precisamente llevando la misión, pues para aleccionar, tirar línea a los cónsules de que defiendan a México ante el ataque republicano, donde quieren hasta enviarnos el ejército a nuestro país. El ejército estadounidense, claro. Vamos a escuchar a Ebrard. Que quieran atropellar a México. Compañeras, compañeros, de ninguna manera. Lo que está diciendo estos señores es que es invadir a México. O sea, si no reaccionamos, pues, entonces, ¿qué necesitamos para reaccionar? ¿Que lo hagan? Tenemos que decir, no, señor, aquí no se va a poder. Primero porque no es cierto, no, es falso lo que ustedes dicen. Las bajas las hemos puesto nosotros. Ustedes no tienen 75 bajas por ese número de toneladas. ¿Qué tal si México no hubiese hecho nada, como dicen ustedes? ¿Cuántos miles de jóvenes de Estados Unidos estarían muertos hoy? Nosotros sí hicimos algo y estamos haciendo algo. Y otra, México no quiere permitir que crezca el consumo de fentanilo en nuestro país, porque esa es la otra. Bueno, pues ese es, en síntesis, muy apretada, lo que les vengo a pedir el día de hoy, de parte del presidente.
y de México, más allá de nuestro rol institucional. Esto sí nos afecta esencialmente. Es una barbaridad lo que están planteando. Y bueno, está bien, Ebrard, ¿no? Un poquito momento de brillar después de ese tema de Estados Unidos. Por cierto, hoy habló con Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, Ebrard en Washington. Y como que Blinken también está pidiendo una especie de tregua, tiene un montón de frentes abiertos como para pelearse con México. Entonces como que ahí veo que sí le van a poner, ¿no? Echarle para atrás con esto que al final tampoco le salió muy bien a Estados Unidos, ¿no? Como que no pegó muy bien tampoco el discurso del fentanilo allá, como sí se dio con el tema de la migración, por ejemplo. Pues sí, de ahí se ve la reacción del gobierno de Estados Unidos desde ayer, cuando se da el encuentro de Ken Salazar, que lleva a republicanos, llevó a varios republicanos y también alguno que otro demócrata a Palacio Nacional, y ahora pues esta llamada. Y es que, bueno, esto se ha ocultado allá en Estados Unidos, no se difunde realmente cuál es el origen de este problema, sobre todo la adicción. Ellos crearon a los adictos con estas pastillas que ha denunciado el presidente Obrador, avaladas por la FDA. Y ahora que tienen tantos estadounidenses adictos a estas sustancias, pues se está dando este gran negocio, ¿no? Si no hubiera esta demanda, no habría interés por fabricar estas pastillas y por llevarlas a Estados Unidos. Entonces, ellos mismos crearon este problema y ahora nos quieren culpar a nosotros. Pero bueno, así son los políticos estadounidenses, igual que los políticos opositores de acá. No quieren responsabilizarse de sus acciones y quieren pues echarnos a nosotros toda la culpa.